Hoy vamos a tejer un pollito amigurumi, pequeño, tierno y perfecto para regalar o decorar. Antes de empezar, suscríbete a mi canal, dale like al video y activa la campanita para no perderte ningún tutorial. Ahora sí, prepara tu gancho y vamos a tejer juntos. Bueno, vamos a realizar este pollito, miren, así de esta manera. Miren aquí, este es el cascarón y aquí entraría el pollito. Miren, así nos queda el pollito de todos los lados. Aquí tiene unos cabellitos, unas plumitas. Es muy sencillo realmente de realizar, muy rápido. Esto también lo pueden ustedes diseñar como para souvenirs. Entonces ustedes pueden jugar con los colores, pueden hacer incluso un pollito rosado y un pollito celeste, o también pueden hacerle el cascarón, el pollito del mismo color, o el cascarón rosado o el cascarón celeste. Puede ser para baby showers, ¿no es cierto? Entonces, como es fácil y rapidito de hacer, pues no se van a demorar. Entonces vamos a ver cuánto mide este pollito. Miren, entonces vamos a ver cuánto mide este pollito. Mide unos 6 centímetros mide el pollito, ¿no? Entonces, miren así. Entonces queda muy simpático realmente este pollito. Le hicimos aquí como un poquito que fuera como que estuviera roto el cascarón, ¿no? Del pollito. Entonces, bueno, los materiales que necesitamos es estambre de color amarillo. Y yo utilicé aquí un estambre de color hueso, blanco hueso. Si ustedes desean utilizar blanco, lo pueden hacer. Pero yo estoy utilizando este blanco hueso y este tono amarillo. Y también necesitamos este tono de aquí naranja, ¿no? Y aquí yo utilicé estambre más delgado de color café. Y hilo de bordar color café clarito, delgadito, miren, para aquí, y hacerle el detalle de aquí también esta rayita del pico. Eso sería todo, y de ahí lo básico, que es las tijeras, separador de vuelta, relleno, aguja lanera, bueno, rubor para sus mejillas y un crochet de 1.75 milímetros, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar realizando el pollito. Esta parte de aquí vamos a realizar. Vamos a hacer... otra cosa también. En este de aquí, para hacer yo el cascarón, le utilicé un estambre, un poquitito más grueso que el amarillo, porque aquí es el mismo patrón, casi el mismo patrón, pero para que me pueda entrar el pollito, pues le utilicé un poquito más grueso. Les quiero indicar, ¿no? Miren, este sería el estambre. Tienen dos opciones. Este es el estambre. Son casi iguales, pero un poquito de diferencia. Miren. Casi nada, ¿no? La diferencia también es que este de aquí, estambre, de aquí de lo que hice el pollito, es 60% algodón y 40% acrílico. No se mira ninguna pelusa, pero incluso es un poquito más suavecito. En cambio, este de acá es 100% algodón. Y no es mercerizado este de aquí. Déjame ver un cabello aquí. No es y queda como más durito. Por eso le utilicé este estambre, porque quería esto que me quede un poquito más durito, más firme, menos suave que este. O también hay la opción de que utilicen el estambre del mismo grosor, pero simplemente le suben un poquito cuando vayan a hacer el cascarón del huevo, le suben un poquito la medida del crochet. Por ejemplo, puede ser de 2. Este hicieron de 1.75 y sobre el cascarón le hacen de 2. Entonces yo les voy a ir indicando. Bueno, vamos a iniciar primero con el estambre de color amarillo para hacer el pollito. Ahora vamos a realizar un anillo mágico de 8 puntos bajos, ¿no?
Vamos a realizar aquí un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos bajos y de esta colita le vamos a jalar. Si tú eres nuevo en mi canal y estás iniciando en este mundo de los amigurumis y quieres aprender desde cero, desde cómo realizar un anillo mágico, pues te voy a dejar aquí en la descripción de este video el link para que revises el paso a paso de todo lo básico que sería para iniciar en el mundo de los amigurumis, que sería cómo realizar un anillo mágico, puntos bajos, aumentos, disminuciones, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a continuar y vamos a hacer 8 aumentos, ¿no? Vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Entonces voy a hacer aquí mi primer aumento. Vamos a hacer 8 aumentos. 1, 2, 8. 8 aumentos. Vamos a apretar este anillo mágico bien. Y bueno, hasta ahí tendríamos ya 16 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento en toda esta vuelta. Iniciamos con el punto bajo y aquí ya vamos a empezar a utilizar nuestro separador de vueltas. Y vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto que acabamos de hacer, en este punto que hicimos, ¿ya? En el siguiente punto, como les decía, vamos a hacer un aumento. En el primer punto hicimos un punto. En el segundo punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir aquí en toda esta vuelta. Todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer ese patrón. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a iniciar con un punto bajo y vamos a poner el separador de vueltas así de esta manera. Ahora vamos a hacer 3 puntos. Ya tengo hecho 1, vamos 2, 3 y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 30 puntos. Ahora vamos a hacer una vueltita de altura. O sea, vamos a tejer un punto en cada punto en toda esta vuelta, completando estos 30 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer una vueltita de 30 puntos bajos. Ahora vamos a seguir con la siguiente vuelta y vamos a hacer aquí se me agarró mal, nuestro primer punto bajo y vamos a colocar el separador de vueltas. Vamos a hacer un punto, ya hice un punto, vamos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y en el siguiente vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Entonces esta secuencia de 4 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 36 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, vamos a tejer un puntito en cada puntito y vamos a completar estos 36 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Aquí yo voy a poner mi separador. Vamos a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos y en el siguiente vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y esta secuencia de 5 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 42 puntos. Ahora lo que vamos a tejer son vueltas de altura, o sea, estos 42 puntos y vamos a tejer 4 vueltas de altura.
Listo, miren, ya terminamos de hacer mis 4 vueltas de altura. Recuerden que tenemos 42 puntos. Ahora vamos a iniciar con las vueltas de disminución. Y vamos a hacer un punto. Voy a poner mi separador de vueltas. Voy a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos. Y ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita y de compartir este video. Así nos apoyas a crecer y continuar creando este contenido exclusivo para ti y totalmente gratuito. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 36 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltitas de altura de estos 36 puntos, ¿no? Vamos a tejer un punto en cada punto hasta completar los 36 puntos y vamos a hacer 2 filas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Recuerden que tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta de disminuciones. Vamos a poner el marcador, hice un punto, vamos a hacer 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos, perdón, y una disminución. Entonces vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa secuencia. Ahora aquí tenemos ya 30 puntos. Ahora nos vamos a ir tejiendo vueltas de altura. O sea, vamos a tejer un puntito en cada punto, vamos a completar estos 30 puntos y vamos a realizar 2 vueltas de altura de 30 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esas 2 vueltitas de altura. Ahora vamos al siguiente patrón y vamos a hacer un punto. Ponemos el separador, vamos a hacer 2 puntos, 3 puntos y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 24 puntos. Ahora vamos a levantar una sola vuelta de altura, o sea, vamos a tejer puntos sobre puntos estos 24 puntos y vamos a hacer una vueltita de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Recuerden que tenemos 24 puntos. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Aquí vamos a hacer una pausa para poder rellenar toda esta pieza. Listo, miren, ya rellené un poco. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador. Vamos a hacer una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Y aquí pues vamos a cortar ya el estambre. Tenemos 12 puntos. Vamos a hacer un cierre. Aquí no vamos a hacer más vueltas. Cortamos el estambre unos 10 centímetros más o menos. Entonces aquí vamos a ensartar esta hebrita. Listo, miren, ya ensarté la hebra. Entonces vamos a hacer un cierre diferente, ¿ya? Aquí, pues, me parece que queda un poquito mejor cerrado así, ¿ya? Recuerden que nosotros para hacer el cierre, cuando teníamos antes 6 puntos, ahorita tenemos 12. Teníamos y cogíamos solo las hebras de adelante, así de esta manera. Entonces aquí vamos a coger las hebras solo de adelante, pero con esta diferencia. Entonces, miren, tenemos 12 puntos. Vamos a coger la hebra de adelante, así. Miren, de afuera hacia adentro. La siguiente, la hebra adelante, pero de adentro hacia afuera. Miren. Ahora cojo así, solo giro así, ¿no? Así voy girando la aguja. Voy alternando. Ahora me toca coger de afuera. Miren aquí, de adentro hacia afuera.
Y así me voy a ir por todos estos puntitos, por todos estos 12 puntitos voy a hacer este proceso. Queda un mejor cierre. Pero si ustedes lo desean hacer como sabíamos hacer anteriormente, lo pueden hacer. Miren, así vamos pasando, alternando por cada uno de estas hebritas, las hebras externas, miren, así. Y volvemos a coger la primera hebrita que cogimos, así, miren. Entonces simplemente vamos a jalar, miren, jalamos y se cierra así. Me parece que queda mejor el cierre, así. Entonces vamos a coger un poquito de estambre de manera interna, así, ¿no? Y vamos a hacer un nudito. Metemos por aquí mismo y salimos por cualquier otro lado. Miren. Entonces nos quedaría ya así el huevito, ¿no? Entonces vamos a cortar esta hebra, el exceso, y ya, miren, aquí ya se pierde. Y ya nos quedaría así ya este huevito. Ahora vamos a hacer el cascarón. Miren, como queremos que el cascarón un poquito nos quede más grandecito. Miren, si ven que es más grandecito para que entre así con facilidad el pollito. Entonces tienen dos opciones, como les dije al inicio. Utilizar un estambre casi un poquito, sería un poquito más gruesito que el amarillo, o utilizar un ganchillo de 2, no de 1.75, sino uno de 2. Tienen esas dos opciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar aquí tejiendo, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar realizando, vamos a repetir las 6 primeras vueltas del pollito, básicamente, ¿no? Entonces vamos a hacer primero un anillo mágico de 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cerrar este anillo mágico. Así, miren, de esta manera. Ahora la siguiente vuelta, la segunda vuelta que vamos a hacer sería aumentos. Vamos a hacer 8 aumentos aquí. Entonces nos pinchamos y vamos a hacer 1, 8. 8 aumentos. Y hasta ahí tendríamos ya, vamos a apretar el anillo mágico, tendríamos 16 puntos. La siguiente vuelta que vamos a hacer es un punto bajo. Aquí ya empezamos a colocar nuestro separador de vueltas. Vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer un aumento, ¿no? Entonces vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora sí vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí hago 1, vamos 2, 3 puntos bajos y un aumento. Y vamos a repetir esta vuelta de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de altura y vamos a tejer estos 30 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, pongamos el separador. Entonces ya hice un punto, ¿no es cierto? Vamos 2, 3 y 4 puntos, y voy a hacer en el siguiente punto un aumento. Entonces, y este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora sí vamos ya con la vuelta número 7, que sería ya diferente a la del pollito. Vamos aquí a hacer 5 puntos bajos. 1, 1, 2, 3,
4 y 5 puntos bajos y vamos a hacer un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 42 puntos. Ahora vamos a hacer una vueltita de altura, miren, de 42 puntos. Con el separador y vamos a irnos tejiendo punto sobre punto hasta completar los 42 puntos bajos, una sola vuelta. Aquí miren, hice una vuelta de 42, vamos a hacer otra vueltita más de 42 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis dos vueltitas de altura de 42 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta y vamos a hacer el detalle para que se mire como los piquitos, ¿ya? Es muy fácil realmente esta puntada. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a retirar el separador y vamos a hacer un punto deslizado. Ponemos el separador. Listo, ahora vamos a hacer en el siguiente punto un punto bajo. Miren, vamos a tomar la lazada y vamos a hacer medio punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. Así miren, de esta manera, ¿no? Vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Vamos a tomar la lazada y en el mismo punto donde hicimos el medio punto alto voy a hacer otro medio punto alto. Miren, en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, ¿ya? Me salto un punto y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado e inicio de nuevo lo que hice acá. Voy a repetirles, ¿no? Un punto deslizado, en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo, tomo la lazada, en el siguiente punto voy a hacer un medio punto alto, levanto 2 cadenas, 1 y 2, voy a tomar de nuevo la lazada y en el mismo punto voy a hacer otro medio punto alto. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto un punto deslizado y aquí ya terminaría, miren, este patrón, ¿no? Entonces, o sea, van a repetir esta secuencia en toda la vuelta, ¿no? Entonces les repito, van a hacer un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto. En este mismo punto, en el tercer punto, voy a hacer medio punto alto, 2 cadenas y otro medio punto alto. Luego voy a hacer un punto bajo y un punto deslizado. Siempre cuando voy a empezar de nuevo este patrón, me salto un punto e inicio de nuevo. Punto deslizado y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a repetir esta secuencia durante toda esta vuelta. Y listo, miren, en total me debe salir 7 piquitos, ¿no? 7 piquitos. Ahora vamos a cortar la hebra. Vamos a dejar como unos 5 centímetros nomás, porque vamos a rematar. Entonces aquí vamos a zafar, vamos a insertar la aguja. Listo, vamos a meternos donde estaba el separador de vueltas. Miren, hacia atrás, así, jalamos un poquito, damos acá la vuelta y nos vamos a ir sin hacer ningún nudo, nos vamos a ir pasando por detrás del tejido, ¿no? Vamos a ir pasando así. Déjeme jalar la hebra que se me quedó aquí como apretada. Y eso voy a hacer, nada más. Voy a ir pasando así entre las hebras. Listo, miren, ya así nos quedaría el cascaroncito. Entonces aquí perfectamente nos queda, miren, el huevito. Entonces perfectamente nos calza, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ahora sí, ya terminamos todas las piezas. Vamos a hacer los detalles que sería de aquí del pollito, ¿no? Ahora vamos a utilizar el estambre de color amarillo de nuevo. Y miren, este es así el pollito, ¿no? Entonces nos vamos a introducir aquí en el centro. Vamos a coger como un puntito. Así. Voy a coger el estambre, lo voy a sacar acá, así, y vamos a levantar 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo,
En la tercera cadena un punto deslizado. En la cuarta cadena otro puntito aquí deslizado, ¿ya? Así de esta manera, miren. Voy a jalar. Entonces voy a dejar más o menos como unos 15 centímetros de hebra. O unos 20 también pueden dejar, ¿ya? Para que no les vaya a faltar. Jalamos así, miren, ¿no? Entonces aquí donde yo me metí del centro hacia un lado, ahora me meto de un lado hacia el centro y voy a pasar esta hebra, ya, esta hebra que corté, que dejé los 20 centímetros, voy a sacarla hacia acá, ¿no? Así, de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es esto. Me voy a volver a insertar aquí, donde me inserté de afuera hacia adentro. Déjenme ver, aquí estoy mal. Aquí. Y voy a coger el estambre, voy a sacarlo así. Y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. En la segunda cadena voy a hacer un punto bajo. Y en la tercera cadenita voy a hacer un punto deslizado. ¿No? Jalo la hebra, ¿no? Entonces voy a ensartar con la aguja. Listo, miren, entonces aquí me voy a pinchar aquí y voy a salir por donde está esta otra hebrita, la que quedó del inicio. Así, miren, de esta manera. Jalamos despacito. ¿Ya? Zafamos de la aguja. Miren, este es el otro como cabellito que nos queda así, 1 y 2. Entonces estas 2 hebritas vamos a dar 1 y 2 nudos. Y luego estas hebras las vamos a meter por un punto y las vamos a sacar por cualquier otro punto para poderlas desaparecer. Y listo, miren, aquí nos quedan como 2 pelitos así. Ahora vamos a hacer el piquito y vamos a ensartar un poco de hebra de unos, pongámosle unos 30 centímetros más o menos de hebra. Vamos a ensartar hebra de color naranja, ¿no? Y vamos a ensartar en la aguja. Listo, miren, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a introducirnos a cualquier lado, porque todo, bueno, que quede derecho los pelitos, ¿no? De aquí, miren, ya. Entonces vamos a contar. Miren, este es el cierre, ¿no? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la 9ª fila me voy a pinchar. Y voy a hacer aquí un triángulo, ¿no? Que contenga 2 puntos. Quiere decir que aquí voy a saltarme acá una puntada. Me salgo al otro lado. Miren. Me voy a pinchar de nuevo aquí. Me salgo por aquí mismo. Y voy a formar otro triangulito hacia abajo. O sea, aquí así una puntada y acá otra puntada. Me pincho aquí abajo, miren. Me voy a pinchar a un lado. Y acá voy a cerrar así. Y me voy a salir hacia acá arriba. Así. Así, miren, de esta manera. Entonces se me formó como un rombo, ¿no? Un triángulo así y acá. Entonces lo que voy a hacer es voy a rellenar toda esta parte amarilla interna dando puntadas así. Como les decía, ¿no? Entonces me voy aquí hacia arriba. Y salgo otra vez acá al ladito de la anterior puntada. De arriba. Salgo aquí. Así, mire, de esta manera. Y así, si se les mete un poquito con la aguja, nada más le alzan. Y esta luego va así y otra así. Y hago lo mismo en la parte de abajo. Siempre saldrá la puntada desde aquí hacia abajo. Desde aquí hacia, así, hasta rellenar. Listo, miren, así me quedó ya el relleno. Ahora vamos a ensartar estambre. Este es un estambre delgado de color café oscuro. Ustedes pueden utilizar también negro, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a realizar los ojos en esta fila.
de donde está aquí el piquito, nos vamos a saltar un puntito y el ojito va a llevar 2 puntitos. Nos vamos a insertar en cualquier punto, puede ser acá abajo, en cualquier punto de nuestro pollito. Y como les digo, nos vamos a saltar un puntito. Entonces aquí, pues yo voy a hacer estos ojitos. Va a tener 1 y 2 puntos los ojitos, ¿no? Entonces me pincho aquí, miren, en el mismo 1 y 2 puntos. Y salgo en la fila de arriba, pero en la mitad de estos 2 puntos. Aquí. Así. El estambre debe estar tras de la aguja, ¿no? Entonces miren, así sin jalar mucho para que se forme como ese arquito. Me pincho aquí mismo y voy a hacer el otro ojito. Totalmente igual. Me separo, miren, un puntito. Así. Miren, así me quedó el ojito. Me separo un puntito y hago lo mismo que hice acá. Así miren, me quedó, ¿no? Los ojitos. Ahora me ensarté, ¿cómo decirlo? De bordar color café, pero es más clarito. Entonces me ensarté aquí justo en la comesura de aquí del piquito. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, me voy a insertar al otro lado y voy a salir justo aquí en la mitad más o menos. Con el estambre igual hacia atrás. Miren así, ¿no? Y nos pinchamos aquí mismo. Y me salgo por cualquier otro punto para poder rematar. Nos salimos así, miren. Y jalamos un poquito. Apretamos ahí, ¿no? Y nos debe quedar así este efecto de aquí. Y esta hebra la rematamos. Ahora vamos a hacer el detalle del cascarón. Miren este detalle como partidito. O sea, no es que es tampoco exacto que debe ser, pero ustedes le buscan el lado que deseen hacerle. Entonces simplemente aquí lo que vamos a bajar son como 4 filitas. 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a pinchar aquí. Así simplemente vamos a hacer como un triangulito, miren. Así ahí. Luego nos pinchamos en esta parte de aquí. Salimos acá. Más o menos como un zigzag. Luego nos pinchamos acá. Me vuelvo a pinchar acá. Así, miren. Y luego esta voy a subir totalmente hacia arriba. ¿Ya? Entonces al subir acá arriba le hago así. Le voy a dar vuelta al tejido. Voy a coger un poquito de estambre. ¿No? Voy a virarle así para poder hacer mejor. Voy a pasar alrededor de la aguja para que se me forme un nudito. Miren. Y ya estaría. Y aquí simplemente voy a pasar la hebra por esta parte para que se me pierda este hilo. Y simplemente voy a cortar. Miren, y del otro lado me quedaría así, ¿no? Y voy a cortar aquí la hebra. Así de esta manera. Miren. Entonces ya nos quedaría bien ese cortecito del cascarón para que luego el pollito quede así. Siempre el cortecito va a quedar acá al frente. Bueno, aquí nos faltaría, lo último es ponerle rubor a nuestro pollito. Y le vamos a poner rubor aquí, miren, en la parte de abajito del ojito. Más o menos como unos 2 puntitos de separación de aquí. Y vamos a ponerle la cantidad que nosotros queramos. Así de esta manera. Y listo, miren, así nos quedaría el pollito. Realmente sencillo, con su cascaroncito aquí, así, miren. Entonces nos quedaría así, de esta manera. Miren este pollito. Ustedes si desean asegurarle, le pueden pegar aquí o coserle. O simplemente si le quieren dejar así, que se pueda poner y sacar. Miren. Bueno, así ha sido este video de hoy. Espero que les haya gustado este pollito, pues ustedes pueden jugar con varios colores del pollito, hacerlo blanco, ¿no? Aquí el pollito puede ser blanco, un pollito naranja, el color que ustedes deseen. Como yo les decía al inicio, igual como para un baby shower, puede ser el pollito rosado o celeste o el cascarón celeste o rosado. Pueden jugar con eso. Es muy fácil y rápido de hacer. Pues espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les llegue las notificaciones cuando suba un nuevo video. Así nos ayudan ustedes a nosotros a continuar pues creando este contenido para ustedes que nos gusta mucho. Es totalmente gratuito y la manera de ustedes apoyarnos es inscribiéndose aquí, suscribiéndose a nuestro canal,
activando la campanita, compartiendo el video, dejando un like, dejando un comentario. Compartan esto en sus redes sociales, también síganos en Facebook, Instagram, TikTok, en X, estamos también como Amigurumis Castillo. Y bueno, nos vemos en un próximo tutorial. Si te están gustando estas miniaturas, pues comparte. Cuídate mucho y no te olvides de hacer los ejercicios de tus manitos y ponerte mucha cremita. Bye bye, cuídate mucho.